Bien, bueno, vamos a hablar acá con Nico Hatch, o Nicolás Trae, o @CuervoNegro, Hannah Montana, digamos. Todos mis alter egos. Sí, muy bien. ¿Cómo estás? Está bien. ¿Cómo estás pasando? Me dijiste que no me ibas a preguntar. ¡Ay! Mentí. Te quemo, ¿Recuerdas cuando dije que sí? Mentí. Me olvidé de que había pasado eso. Bueno, no, ¿de dónde sos? ¿Qué te puedo preguntar? No sé. Toda la vida zona sur. ¿Qué es lutería? En un resumen es la gente que... es muy difícil en realidad, pero la gente que Cuando se dedica... mamá y papá se quieren mucho. La gente que se dedica más al mantenimiento de los instrumentos, la construcción también, reparaciones, todo. Engloba todo eso. Pero también hay muchas subsecciones como instrumento de viento, de cuerdas más de orquesta, más tipo guitarra, sino bajo, lo más del rock. ¿Y vos te especializás en alguno de todos esos? Y yo lo que es cuerda pulsada, que es no de arco, digamos. A ver, explícame un poquito más, porque la verdad que no terminé de entender el concepto. ¿Qué es cuerda pulsada y qué es no de arco? Están los instrumentos más de orquesta, que son los que llevan arco, tipo violín, contrabajo, que se frota, digamos, que es cuerda frotada. Y después está lo que es cuerda pulsada, que es los que apretan el mango a las cuerdas. Claro, el bajo, la guitarra. Sí, el charango, ukelele y todas esas derivadas, exactamente. Entonces, pulsada o frotada la cuerda, tiene mucho sentido ahora. Bien, ¿y cuándo arrancaste? Y ya 8 años, creo. ¿Ya? Sí, yo también me quedé mal. Estamos grandes, amigos. Pensé que 5. Yo me quedé 5. 8. 5 hasta la pandemia. La pandemia fue por eso. ese lapso. ¿Cuenta? Para mí yo tengo 26. Por la pandemia. Claro. Si no cuento la pandemia, yo tengo 25. Todos tenemos 26. Ey, propongo, la tiro. Juntamos firma como Francia. Yo lo que pasa es que nunca dejé de instruirme en esos 8 años hasta hoy. Y en el taller donde estudié, que ahora trabajo también. Y como que desde que ese día que empecé hice todos los cursos posibles, habidos y por haber. Y me fue llevando y cada vez fui aprendiendo más y más. Y hoy en día hago lo que hago y amo lo que hago. Haces lo que amás y amás lo que haces. Qué lindo eso, porque la verdad que... ponele, a mí también me encanta mi laburo. Me siento como que me tocaste la fibra de sensibilidad. Y es re importante. Sí, es re importante. sí. Yo cuando la gente se queja de no, que tengo que trabajar y qué sé yo, y que están como... Bueno, Nani se ríe. Enfocámela acá a García Nani. No, bueno, pará. Yo tampoco es que todos los días me levanto con está el 100% bueno, de mi pero ganas de ir la a realidad trabajar. es que te tiene que gustar bastante porque le ocupas como la mitad de tu vida. Sí, o sea, estás a bastantes lo que horas estás ahí en el trabajo Entonces, haciendo. Así. No, y en creo el capitalismo que tu trabajo tenga sentido para sí, vos es un montón. es como que va en contra de los principios del capitalismo o de los planes que tiene para nuestra clase, ¿no? Por ejemplo, porque es como que nosotros tenemos que estar poniendo tapita y pasando y poniendo tapita y pasando, ¿viste? Como que no es el sentido de lo que uno hace para vivir nos fue arrebatado. Sí, además al igual que Ro, tengo mucho contacto con el arte. Desde el lado que conozco muchos músicos, así, mucha gente apasionada por su instrumento. Y ahí entra un poco algo que iba a decir, de que fuera de que el instrumento no sea top de gama, siempre es como, si vos le des un aprecio, te gusta, se te hace cómodo, dale uso, mejoralo ese y anda para adelante. Hacé arte, básicamente. Me gusta, sí. Y eso con cualquier cosa, ¿no? Porque es como que, bueno, no sé, siempre está el ejemplo de Elegante, que con la computadora del Estado hizo un disco que fue reconocido en toda Latinoamérica directamente. No sé, capaz estoy exagerando. Pero acá la rompió el chabón. Claro. Y es como, y no hace falta. Bueno, yo mi primer programa lo hice en una habitación así, qué sé yo. Vos tenés que seguir haciendo. Si vieras el tallercito donde empecé... Y fue mutando y ahora va a seguir mutando, así que estamos. Me encanta, me da mucha ternura a mí cuando mirás para atrás, no sé, vos capaz te acordás del primer poema que escribiste, recién decías. Todos los logros que uno va haciendo y no se da cuenta, porque tal vez el proceso frustra mucho, con lo que sea igual, el arte, la ingeniería, la ciencia, vida en general. La vida tus problemas te frustra y es como que es entendible y bueno, todo lo que está alrededor suma también, ¿no? El estrés o no sé qué.
pero está bueno no rendirse, y es como que también hay que festejar los pequeños logros, porque estamos acostumbrados a que si algo se festeja tiene que ser como, wow, extremo, al 100%. Y no, que sea un 15% también está bien, porque es tu logro y está perfecto. Sí, o sea, no haber abandonado un proyecto que tengas que no tiene... Ya es un montón. Claro, por el que no te paguen, ¿no? Porque últimamente es como Sí. si no tiene plata atrás lo que vas a hacer, o estatus, si se quiere, mejor ni se hace. Entonces, por ejemplo, no sé, ¿nosotras para qué estamos acá? ¿A vos te están pagando, Nani? Avísame porque me están recagando a mí. Entonces, todo lo que se haga sin un sentido o sin estar buscando una ventaja o un rédito personal, se festeja en sí, más allá de que sea valorado por los demás o no, más allá de que sea correcto o no. Sí, Porque también para vos poder Rocha- hacer una vuelta carnero una vez bien, tenés que hacerla mal, que para mí 3000 veces voy yo. Todavía. Ya me va a salir. Ya te va a salir. Rocha también dijo algo que me gustó mucho, que fue la palabra escape, que siento es muy importante hoy en día, más que todo. ¿De qué te querés escapar? Ah, same igual, Escaparé contigo para No, pero bueno, es siempre. medio un cable a tierra. Sí. Otro sinónimo, pero visto del otro lado, yo creo que es. Yo creo que el arte lo uso, al menos yo, para darle vida a mi estrés, frustración, y verlo como, bueno, voy a transformar todo esto en algo positivo para mí, porque si no, te tiras al río. Bueno, pero es sublimar las emociones, tal cual. O sea, Exacto. si vos las ignorás o las callás o... Sí, bueno, es eso lo que se suele hacer, ¿no? Si suprimís las emociones, porque van a estar ahí igual, o sea, no va a dejar de ser horrible no van nunca a la vida. desaparecer. O Porque sea, las escondés. es linda también la vida, ¿no? Pero no va a dejar nunca de ser horrible, Ok. y si vos sublimás las cosas, por lo menos. Bueno, gente, ya nos estamos yendo para la rama. Nos vemos la semana que viene. Esto fue Merienda con Nani García, Cuervo Negro de Lutería y Relato lo que siento, que es Ro. Y Paraguas Girl. Y Paraguas Girl, por supuesto, su Mira, servidora. Merienda Alta en vivo. ok, Arroba, alta en arroba, vivo. Suscríbete, comenta, Sí. dale like, guardá el link, mandáselo a tu mamá A tu papá, a quien quieras. A ese y grupo mandáselo de a trabajo. tus amigas y amigos, como dice te lo Saludamos resumo.